Daniel 8:3, el carnero y el macho cabrío. El carnero y los dos cuernos. Daniel 8:3. Daniel mira un carnero con dos cuernos, altos, y aunque los dos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció más. Daniel 8:4. El carnero embestía al poniente, oeste, al norte y al sur, y dice que ninguna bestia podía estar junto a él. Y hacia su voluntad y nadie podía contra él, y se engrandeció. Explicación. Daniel 8:20. Nos dice que el carnero con los dos cuernos es Media y Persia. Los medos y los persas se unieron en el año 735 a.C., formando un estado poderoso por la región. Fue así como se formó el Imperio Medo, que con el tiempo conquistaría a los persas. En el año 559 a.C., Ciro II se convertiría en el líder de los persas uniéndolos y organizando una ofensiva en contra de los medos. En el año 550 a.C., los persas consiguieron conquistar Media, convirtiéndola en su primera satrapía, provincia de la antigua Persia gobernada por un sátrapa. Sátrapa gobernador de una provincia de la antigua Persia. Hay que entender que Ciro II era hijo de padre persa y madre meda. En resumen, Media conquistó Persia, pero por medio de Ciro II y el ejército que había reunido se liberaron de Media conquistándola y creando un solo pueblo entre los medo y los persas, con Ciro II a la cabeza. Luego de vencer a Astiages, último rey medo, en el 550 a.C. Este es el carnero y los dos cuernos, como lo dice Daniel 8:20. El carnero es la unión entre los medos y los persas. El macho cabrío y el cuerno notable entre sus ojos. Daniel 8:5. Daniel ve un macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos. Daniel 8:6. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, y corrió hacia él con toda la furia de su fuerza. Lo hirió y le quebró sus dos cuernos y derrotó al carnero. Explicación. El macho cabrío es Grecia representado por el rey Filipo II, quien unificó Macedonia y logró grandes reformas convirtiéndola en una potencia militar. Bajo el liderazgo de Filipo en el año 338 a.C., derrotaron a los griegos tomando el control de la península griega. El rey Filipo en el año 336 a.C. fue asesinado. Daniel 8:5. El cuerno notable. Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, cuando tenía 20 años, se convirtió en el nuevo rey, y su preocupación al tomar el trono fue hacer valer su poder en Grecia, asegurando las fronteras de Macedonia. Alejandro se propuso cumplir el sueño de su padre, invadir el imperio persa en el año 334 a.C. Entró en Asia Menor con un ejército de 37.000 guerreros compuestos en su mayoría por macedonios y griegos. Pronto las fuerzas de Alejandro se enfrentaron al ejército persa, en la batalla del río Gránico, donde obtuvo la victoria y pronto tomó las tierras dominadas por los persas. En el año 333 a.C., se enfrentaron en la batalla de Isos. El rey Darío se retiró y Alejandro obtuvo una nueva victoria. Para el año 332 a.C., Alejandro Magno tenía el control de Siria, Palestina y Egipto. Mientras esto sucedía, el rey Darío III le ofreció a Alejandro toda la tierra que se encontraba al oeste del río Eufrates, a cambio de acordar la paz, pero Alejandro rechazó el ofrecimiento e inició una nueva ofensiva. Año 331 a.C., Alejandro se dirigió a los antiguos pueblos de Mesopotamia, y ahí emprendió una batalla decisiva con los persas, la batalla de Gaugamela, donde los persas fueron derrotados, pero el rey Darío logró escapar. Alejandro entró en Babilonia dirigiéndose a las capitales persas de Susa y Persépolis, apoderándose de los tesoros persas. Después que el rey Darío fuera asesinado por uno de sus hombres en el año 330 a.C., Alejandro asumió el título de rey persa. En los siguientes años se movilizó hacia el este y noreste, llegando al territorio del actual Pakistán,
Más tarde, en el 327 a.C., ingresó en la India y luego de algunas batallas consiguió hacerse de las llanuras de la India. Daniel 8:8. Y estando el macho cabrío, Grecia. En su mayor fuerza aquel gran cuerno, Alejandro Magno, fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos. Alejandro Magno era el cuerno que fue quebrado del macho cabrio. Volviendo a Babilonia en el año 323 a.C., muere de fiebre cuando tenía 32 años. Daniel 8:8, los 4 cuernos. Los 4 cuernos de Daniel 8:8 se refieren a los generales principales de Alejandro Magno, lo que dio inicio a la guerra de los diadocos para disputarse el poder. Los generales principales eran Antígono, Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco, Pérdicas. Los diadocos. Al morir Alejandro Magno sin dejar herederos o sucesores, entraron en una lucha de poder que duró siglos. Estos conflictos se conocen como la Guerra de los Diadocos. Uno de los diadocos era Seleuco. Este personaje tomara importancia por medio de la descendencia en el futuro, ya que en estas guerras Seleuco no tenía posibilidades de salir vencedor, ya que no poseía tierras y tenía un poco más de 2000 hombres leales a él durante las conquistas de Alejandro Magno, por lo que Seleuco se vio obligado a tomar un papel secundario durante bastante tiempo. El conflicto inició cuando Ptolomeo robó el cuerpo de Alejandro Magno cuando era llevado a Macedonia. En ese momento Pérdicas, un diadoco y general principal de Alejandro, quiso recuperar el cuerpo de Alejandro con la ayuda de Seleuco, pero después de liderar una invasión a Egipto mal planificada, Pérdicas fue asesinado por sus propios hombres. En la Segunda Guerra de los Diadocos, Seleuco respaldó a su viejo amigo Antígono, quien reemplazó a Pérdicas como diadoco más poderoso. Antígono nombró a Seleuco sátrapa de Babilonia, donde la población le tenía en alta estima, ya que Seleuco fue el único oficial de Alejandro Magno que permaneció casado con su mujer persa, mientras que los otros oficiales de Alejandro deshicieron sus matrimonios después de la muerte de Alejandro. Antígono, al ver la popularidad de Seleuco con los persas, lo vio como una amenaza y Seleuco tuvo que huir a Egipto. Seleuco ya en Egipto tuvo la ayuda de Ptolomeo, al brindarle protección y un ejército. Con ese ejército conquistó Babilonia en el 312 a.C. y llevó algunas campañas en las fronteras del este, y mientras se encontraba en el este Antígono invadió Babilonia. Tras una guerra de 2 años Seleuco reconquistó Babilonia y luego se firmó la paz. Durante 4 años Seleuco estableció su autoridad transformando su territorio en un imperio. Seleuco intentó invadir el subcontinente indio, pero no pudo. Se negoció un acuerdo de paz y se formó una alianza con un matrimonio diplomático entre la hija de Seleuco y el rey indio de Chandragupta. A cambio, el rey indio le dio a Seleuco una fuerza formidable de 500 elefantes entrenados para la guerra. Estos elefantes 2 años más tarde fueron fundamentales para derrotar a Antígono en la batalla de Ipsos. Después de la contienda, el imperio seleucida gozó de más de 10 años de paz. Seleuco hizo una alianza con el hijo de Antígono, Demetrio, y se casó con su hija, 40 años menor que él, pero el hijo de Seleuco, Antíoco, se enamoró de su madrastra, y aunque la hija de Demetrio ya había tenido un hijo de Seleuco, éste le permitió contraer matrimonio con ella. Esto ante los ojos de Demetrio fue un insulto, y esto llevó rápidamente a la guerra entre Demetrio, el hijo de Antígono, y Seleuco. Demetrio fue derrotado y Seleuco triunfó. En el 282 a.C., Ptolomeo murió dejando solo 2 diadocos, Seleuco y Lisímaco. Como era de esperar, estos dos fueron a la guerra para una última guerra de ancianos, donde Seleuco ganó y Lisímaco murió en batalla. Seleuco viajó a Macedonia, donde el hijo de Ptolomeo lo asesinó, poniendo fin a la guerra de los diadocos. Fin de los diadocos generales de Alejandro Magno. Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. El diadoco Seleuco, el último en morir de los generales de Alejandro Magno, tuvo un hijo, Antíoco. Este reinó 2 décadas en paz. Al principio de su reinado derrotó una invasión gala gracias en parte a los elefantes indios y se le otorgó el
título de Soter o Salvador, también libró la primera de muchas guerras contra los Ptolomeos de Egipto. Al igual que lo hizo su hijo Antíoco II años más tarde, y mientras se ocupaba de este conflicto. La mitad oriental de su imperio se quebró declinando con los siguientes gobernantes. Pero cuando Antíoco III tomó el trono revirtió la situación haciendo al imperio seleucida grande otra vez. Pero estos no son el cuerno pequeño del que habla Daniel 8:9, Antíoco III. Al final de su reinado la República Romana lo derrotó en el oeste, obligándolo a pagar sumas de dinero desorbitadas. Con esta crisis para colmo de Antíoco III, las provincias orientales se sublevaron y Antíoco III murió al poco tiempo, sin pagarle a los romanos, lo que hizo que los romanos aumentaran los impuestos en la región del imperio seleucida. El verdadero cuerno pequeño de Daniel 8:9. Antíoco IV Epifanes. Antíoco IV Epifanes fue el octavo gobernante de la dinastía seleucida, rigiendo desde el año 175 al 164 a.C. Su verdadero nombre fue Mitrídates y asumió el nombre de Antíoco cuando estuvo en el trono. Mitrídates fue hijo de Antíoco III el Grande, uno de los grandes gobernantes de la historia del imperio seleucida. Como potencial sucesor de su padre, el futuro de Antíoco IV lo convirtió en rehén político del Imperio Romano, a raíz del Tratado de Apamea, efectuado en el año 188 a.C., con la finalidad de garantizar la paz entre romanos y seleucidas. Posteriormente, ya como soberano se convertiría en el único rey seleucida en reclamar honores divinos, como lo evidencia su título Epifanes, que significa Dios manifestado. El ascenso al trono de Antíoco fue complejo. Durante la estadía en Roma se enteró de la muerte de su padre y del nombramiento de su hermano Seleuco IV, Filoparto, como nuevo rey seleucida, en el año 187 a.C. Con estos acontecimientos Antíoco fue reemplazado por su sobrino Demetrio, quien se convirtió en el nuevo rehén político de Roma. Tras la liberación de Antíoco se radicó en Atenas, donde contribuyó a la construcción del templo de Zeus. Posteriormente, tras el asesinato del rey seleucida y el ascenso de un usurpador de nombre Heliodoro, Antíoco viajó desde Atenas a Siria y con la ayuda del rey Eumedes II de Pérgamo consiguió hacerse del reinado seleucida. En primera instancia, como corregente de otro de sus sobrinos y luego usurpando oficialmente el trono. La alianza con Eumedes de Siria le aseguraba tener buenas relaciones con Roma, ya que Eumedes, rey de Pérgamo, era el principal aliado de Roma en la región. Antíoco envió una embajada a Roma con la finalidad de pagar una parte de lo acordado en el Tratado de Apamea, pero en la visita también se gestionó una renovada alianza con Roma. En el año 170 a.C., Egipto y el reino seleucida se enfrascaron en una disputa por el control de la región de Celesyria. Antíoco organizó un ataque preventivo contra Egipto, que se encontraba gobernado por Ptolomeo VI. Los seleucidas triunfaron en las contiendas y se hicieron con el control de la ciudad de Pelucio. Luego de las victorias en Egipto, el ejército seleucida avanzó por todo el reino ptolemaico conquistando gran parte de Egipto con la excepción de Alejandría. Antíoco consiguió capturar al propio faraón, pero dispuso que siguiera gobernando como monarca títere de los seleucidas, con la intención de no alarmar la República de Roma, la cual no intervino ya que estaba librando la Tercera Guerra de Macedonia. Cuando Antíoco se retiró, Alejandría se rebeló ante lo acontecido y se impulsó la elección de un nuevo rey. Este sería Ptolomeo VIII, uno de los hermanos del monarca vencido Ptolomeo VI. Ambos hermanos decidieron gobernar juntos. Antíoco decidió atacar nuevamente a Egipto, conquistó Chipre y ocupó rápidamente Menfis y fue coronado rey de Egipto. Pero los seleucidas no contaban con la intervención del Senado romano. Los Ptolomeos vencidos habían solicitado la ayuda de la República Romana, y éste envió a un embajador llamado Cayo Pompilio Leñas, quien interceptó a Antíoco antes de llegar a Alejandría.
El mensaje del Senado romano solicitaba la retirada del ejército seleucida de los territorios de Egipto y Chipre. Si esto no se efectuaba, lo tomarían como una declaración de guerra. Antíoco respondió que la decisión la tomaría con su consejo. Pero el enviado romano trazó una circunferencia en la arena alrededor de Antíoco y le manifestó que antes que abandonara el círculo debía darle una respuesta para trasladarla al Senado. Antíoco decidió retirarse y su disputa con Egipto finalizó. Daniel 8:9, el cuerno pequeño creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra deseable. Otro suceso relevante del reinado de Antíoco sucedido fue el conflicto que tuvo en Judea. Los judíos de esa época vivían enfrentados entre dos bandos, los que seguían la tradición religiosa israelita y los que apostaban por la helenización. Cuando Antíoco llegó al trono, depuso al sacerdote Onías III. Aceptando soborno de Jasón, hermano de Onías III, y convirtiéndolo en el nuevo sumo sacerdote del Templo de Jerusalén. Jasón abolió la teocracia tradicional, sistema político en el cual los sacerdotes o los príncipes, en su calidad de ministros de Dios, ejercían el poder político en Judea. Recibiendo de Antíoco el permiso para convertir a Jerusalén en una poli griega, denominación de ciudad-estado griega, para renombrarla Antioquia. Pero aparece un judío llamado Menelao quien también soborna a Antíoco, y le cede el puesto de Jasón. Menelao ordenó la muerte del sacerdote Onías III. Los judíos se levantaron en contra del nuevo sumo sacerdote quien llegó a ser procesado ante Antíoco, pero gracias a sobornos consiguió librarse de la situación. Daniel 8, 9 al 12. Narra lo que aconteció al ejército de los cielos, refiriéndose a los judíos de esa época y de cómo fueron derrotados parte de ellos, y fueron echados por tierra, o sea, fueron muertos. También se refiere a las estrellas refiriéndose a los encargados de los servicios del templo. Y en Daniel 8:11, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, refiriéndose a la muerte del sacerdote Onías III, y por él, refiriéndose a Antíoco IV Epifanes, fue quitado el continuo sacrificio, según el libro de los Macabeos refiriéndose a Antíoco IV Epifanes como actor intelectual de los fatídicos hechos en el templo de Jerusalén y las muertes de los israelitas, también de la transgresión hacia el templo de Jerusalén. Cuando Antíoco estaba en Egipto se difundió el rumor de que había muerto, por lo que Jasón pensó que era el momento indicado para tomar Jerusalén y regresar al cargo de sumo sacerdote. Antíoco se enteró de los acontecimientos suscitados en Judea, y en el año 168 después de Cristo decidió atacar Jerusalén, ejecutar a gran cantidad de judíos y restaurar a Menelao como sumo sacerdote. A partir de ese momento Antíoco decidió estar del lado de los judíos helenizados, prohibiendo las tradiciones y ritos de los judíos y samaritanos. Se ordenó la adoración de Zeus como Dios supremo. El cumplimiento de estos decretos fue supervisado por un ejército seleucida enviado por Antíoco a Judea y Samaria. Finalmente, un grupo de judíos liderado por Judas Macabeo lograron vencer al ejército seleucida, mediante la táctica de guerrillas. Y después de varias contiendas los macabeos lograron tomar el control de Jerusalén y de su templo. El triunfo de los macabeos es celebrado hasta nuestros días en la celebración de Hanukkah. Mientras esto se llevaba a cabo, el rey Mitrídates I de Partía lideraba una incursión bélica, relacionado con la lucha de armada o guerra al este del reino seleucida, tomando la ciudad de Herat, interrumpiendo la ruta comercial de los seleucidas con India. Antíoco delegó a uno de sus comandantes el conflicto en Judea mientras que Antíoco lideró a su ejército en contra de los partos. Daniel 8:25, muerte del rey altivo, el cuerno pequeño de Daniel 8:9. A pesar del éxito al inicio con los partos, el rey Antíoco IV Epifanes fallecería repentinamente a causa de una enfermedad en el año 164 a.C. Después de su muerte, las luchas de poder entre los miembros de la dinastía seleucida contribuyeron al colapso del imperio. Cabe recalcar que Antíoco IV Epifanes es el cuerno pequeño de Daniel 8:9 al 12 y el rey altivo de Daniel 8:25. Este hombre es el que echó por tierra parte del ejército del cielo, refiriéndose a los hombres y mujeres israelitas que asesinó y también dando permiso para el asesinato del
sacerdote Onías III, refiriéndose a él en el libro de Daniel como el príncipe de los ejércitos o el que dirigía como cabeza en esa época. También quitó el continuo sacrificio y destruyó el templo de Israel, robando los tesoros preciosos del templo en Jerusalén. Leer el libro de los Macabeos, una fuente confiable de la historia. Daniel 8, 13, 14. Las 2300 tardes y mañanas. Esta profecía está en paralelo con el relato de los Macabeos y con Antíoco IV Epifanes. La profecía es clara. Cuando el ángel dice hasta 2300 tardes y mañanas se refiere a días, ya que la tarde y la mañana son parte de un día. En el día judío el día comienza en el ocaso, tipo 6 p.m. y termina en el siguiente ocaso a las 6 p.m. del otro día. La mañana es parte de un día y la tarde parte de un día, por lo tanto se refiere a días. 2300 tardes y mañanas equivalen a 2300 días, que serían 6 años y 3 meses aproximadamente. Antíoco IV Epifanes toma la ciudad de Jerusalén en el 168. En el 167 los macabeos inician la revuelta. Esta fecha es el inicio de la pregunta del santo que dice hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio. Esta visión, el punto central es lo que le hacen al templo de Israel, al ejército de los cielos, al príncipe de los ejércitos que era el sacerdote Onías III, al lugar de los sacrificios y el santuario destruido. Daniel 8, 13, 14. La respuesta. Hasta 2300 tardes y mañanas. Comenzamos a contar desde el 167, los macabeos inician la revuelta. En el 164 Antíoco IV Epifanes muere. Daniel 8:25. Al querer levantarse contra el príncipe de los príncipes, refiriéndose a Judas Macabeo y sus hermanos. Y para el 160 a.C., los macabeos triunfan en la batalla, completando la profecía de la visión del continuo sacrificio. En Daniel 8:26 el ángel le dice que guarde la visión porque es para muchos días. Esta palabra sustenta el hecho que la profecía habla referente a tardes y mañanas, ya que el ángel le dice que es para muchos días. Esta profecía tenemos que entender que fue dada en el tercer año del reinado de Belsasar. Este era el hijo del rey Nabonidio, hijo de Nabucodonosor. En otras palabras, Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. Nabonido pasó los años 553 al 543 a.C. en el oasis de Taima en el norte de la península arábiga, dejando a Belsasar como regente de Babilonia. Quiere decir que la visión le fue dada a Daniel en el año 550. Ya que en Daniel 8:1 dice, al tercer año del reinado de Belsasar le fue dada la visión a Daniel. Si Nabonidio salió en el 553 al oasis de Taimar, ese fue el año del inicio del reinado de Belsasar como regente de Babilonia. Y Belsasar moriría en el 539 por Ciro II. Del 550 al 167 para que se cumpliera esta visión profética transcurrieron 383 años. Lo que hace que la visión de Daniel referente al continuo sacrificio sea una verdad exacta y totalmente verdadera de acuerdo a la palabra enviada por Dios a los ángeles y de los ángeles a Daniel, lo que hace de Daniel un verdadero profeta del Dios de los israelitas. Y para subrayar las 2300 tardes y mañanas es el periodo refiriéndose a la incursión de Antíoco IV Epifanes a Judea, a los asesinatos, a la abominación hecha en el templo de Jerusalén, el robo y destrucción del mismo, y a la iniciativa de Judas Macabeo y sus hermanos para luchar y derrocar a los enemigos de Israel. Nota. Estudiar los libros de los Macabeos, historia de Media y Persia, historia de Alejandro Magno y los diadocos, historia del diadoco Seleuco y el linaje del mismo hasta Antíoco IV Epifanes. La mayoría de los que profesan ciertas religiones y se autoproclaman dirigentes, pastores y aún peor profetas, no tienen el conocimiento adecuado para enseñar debido a que no tienen conocimiento de la historia. La historia es la clave para apoyar la palabra de Dios. La historia dice si la palabra de Dios es verdadera.
Dejemos de ser mediocres y dejemos de engañar tanto a las personas como a nosotros mismos.